Hola, buenas tardes. Walter, ¿cómo estás? Qué gusto. Igualmente, ¿cómo estás ¿Qué vos? tal, Walter? Muy bien, gracias. María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Qué gusto verlos. Marco, igualmente. Buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es Marco Palomino, profesor de la Cátedra de Derecho de Consumidor de la Universidad Continental. Qué gusto. Igualmente. Marcos, ¿cómo te parece que hagamos? Arranco un poquito hablando yo del tema y después das otro poquito Sí, vos. ¿Querés hacerlo sí. tipo diálogo? No, está bien si es que empiezan ustedes. Eh, Luego, cuando tú nos digas podemos participar, yo tengo una pequeña presentación para comentarles un poco cómo es la protección al consumidor en Perú en temas de consumo, para hablar un poco de algunos casos de cláusulas abusivas, y luego también podemos hacer una rueda de preguntas, si les parece. Dale, me parece fantástico. Listo. Entonces empezamos con la clase para no tomarnos más tiempo. Voy a seguir dando admisión a los estudiantes. Doctor Marco, por favor, me apoya con la grabación. Ya inicio presentándolos. Bueno, buenas Claro tardes que a sí. todos los Bueno, buenas tardes con todos los estudiantes presentes. El día de hoy nos encontramos en la Cátedra de Derecho de los Consumidores, el doctor Marco Palomino Araníbal, docente principal del curso de Derecho de los Consumidores de la Universidad Continental de Perú, y el doctor Walter Fernando Krieger de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Bueno, muchas gracias y esperamos que esta clase sea muy fructífera para ustedes. Bueno, buenas tardes, un gusto, Marcos. Gracias, María, y Natalie por haber coordinado esta clase en conjunto. La verdad que es un lindo aprovechamiento de la tecnología y de las circunstancias de la pandemia poder hacer este laburo así conjunto, ¿no? Este trabajo conjunto. Imagino que en tiempos normales y presenciales hacer algo así hubiera sido muchísimo más difícil. Tendríamos que pedirle al doctor Marcos que venga para acá o haber ido yo para allá, lo cual me hubiera encantado, sobre todo para después compartir unos ceviches y unos piscos, pero bueno, la realidad es que esto nos permite hacer algo mucho más directo y mucho más ameno para los chicos. Nosotros acá estamos cerrando ya el cuatrimestre, la clase que viene ya es el segundo parcial para nosotros, y con esto cerrarán el año. Así que bueno, nos pareció muy interesante hacer una actividad de cierre de este tipo, y de vuelta agradecer a Marcos, a Natalie y a María que han sido los promotores de esta idea. Así que bueno, planteemos para charlar hoy el tema de las cláusulas abusivas. Y me parece que lo mejorcito que podemos hacer, como en todo cuento, es empezar por el principio y empezar a pensar qué es una cláusula abusiva, ¿no? ¿Cuándo una cláusula va a ser abusiva? Porque muchas veces uno piensa que una cláusula que permite a una parte en un contrato tener una determinada ventaja patrimonial se constituye de por sí en abusiva. Y eso no es tan así. Digo, la idea de todo contrato, inclusive de los contratos de consumo, es que las partes vayan ganando algo, ¿no? Toda parte suscribe un contrato para obtener un beneficio. El consumidor espera la prestación del proveedor, pero el proveedor también espera del consumidor que le pague el precio o que cumpla con lo pactado, ¿no? Entonces, todos firman un contrato pensando en obtener un beneficio. De hecho, los brasileros están trayendo de la doctrina alemana una nueva visión del contrato, no una nueva visión, sino rescatando una idea muy interesante del contrato, y sobre todo el contrato de consumo, donde el contrato lo tenemos que ver desde una mirada de la acción, ¿no? No corrernos de esta mirada de dos personas que quieren cada una llevar la mayor cantidad de agua para su molino, y reemplazarla por la idea de dos personas o más, ¿no? De dos partes que quieren trabajar juntas para obtener un resultado que están buscando, ¿no? Como les decía recién, en los contratos de consumo, el proveedor tener el beneficio de poder comercializar su producto, su servicio, y el consumidor de tener su prestación. Por lo tanto, no podemos arrancar pensando que la obtención de una ventaja por parte de alguien es malo. Lo que tenemos que sí ver es que la obtención de una ventaja desproporcionada, que es a lo que hace referencia el Código Civil Comercial argentino,
sí es abusivo, ¿no? Entonces, la clave parecería ser que está en la ventaja patrimonial desproporcionada, ¿no? Lo que habla la norma es de la ruptura del equilibrio contractual. Lo abusivo es aquello que le permite a alguien llevarse mucho más de lo que le corresponde por la naturaleza del contrato, y no darle al otro nada, ¿no? Ahí tenemos configurado el abuso, ¿no? La idea de abusividad tiene que ver con eso, con imponer y obtener determinadas ventajas, determinados beneficios, sin que la otra parte tenga un correlato, ¿no? La ruptura, en definitiva, del equilibrio de la justicia del contrato. Entonces, que haya una cláusula que le permita a una parte obtener un beneficio, no pasa nada. Ahora, cuando ese beneficio ya es desproporcionado, cuando ese beneficio va en contra de lo que la ley permite, por ejemplo, invierte cargas probatorias, o establece una prórroga de jurisdicción, o importa una renuncia de derechos del consumidor en forma contraria a lo que la ley permite, ahí ya tenemos una cláusula abusiva. También tenemos que recordar que la abusividad no siempre va de la mano de la licitud. Hay cláusulas que no son abusivas, pero que sí son ilícitas, ¿no? Por ejemplo, esto que hablábamos de invertir la carga de la prueba o de imponerle al consumidor la renuncia a determinados derechos. Puede que no haya habido abuso, pero la norma no permite esa renuncia y por lo tanto esa cláusula va a ser ilícita. La ilicitud va a estar relacionado con aquello que contraría la norma, lo abusivo va a estar relacionado con aquello que no contraría la norma, pero que va en contra de los principios generales del derecho, que va en contra de la justicia del contrato, que va en contra de la voluntad a veces del consumidor, que lo sustrae de su libertad de decidir. Entonces, lo abusivo no siempre va de la mano del ilícito, pero tenemos estas cuestiones dando vuelta. Entonces, cláusula abusiva, aquella que va a tener estas condiciones. No solamente vamos a poder hablar, además, de cláusula abusiva, sino que también la norma nos va a referir que de la abusividad se pueden desprender otras cuestiones, como ser la situación jurídica abusiva y las cláusulas sorpresivas, ¿no? La cláusula sorpresiva, aquella que aparece en el contrato de la nada y que desnaturaliza prestaciones, desnaturaliza obligaciones y que está ahí sin que nada tenga que ver con el contrato, ¿no? Pienso en un contrato de medicina prepaga o de servicios de salud, donde el prestador del servicio puede rescindir el contrato unilateralmente sin expresión de causa, ¿no? Entonces, cuando una persona aparece con una enfermedad medio grave, no la cubro porque decido rescindir el contrato, ¿no? Esa cláusula claramente sería una cláusula sorpresiva, el consumidor no esperaría que esté eso ahí, y por lo tanto no podría ser válida. Y la situación jurídica abusiva la podemos categorizar de dos maneras. Una, como está en el Código Civil argentino, que es la abusividad construida a través de distintos instrumentos, ¿no? Que en un contrato me dan un derecho y en un instrumento anexo me anulan ese derecho, ¿no? Entonces, a través de la superposición de contratos se construye una situación de abusividad. Y la otra, que es la que venía caracterizando el BGB alemán, que hablaba de la situación jurídica abusiva en aquel que el proveedor explota una situación de vulnerabilidad del consumidor para obtener el consentimiento, ¿no? Hay un capítulo, los Simpsons son geniales para dar los ejemplos, hay un capítulo de los Simpsons viejo de una secta que quiere captar a la familia y le empiezan a pasar una película sobre los beneficios del líder, y Homero se aburre de la película y se levanta y se quiere ir de mirar esa película, y le ponen un reflector y le preguntan, señor, ¿a dónde se va? Y Homero, temeroso de la masa, se vuelve a sentar. Y así varios personajes que se quieren levantar y los exponen, y frente a la exposición el resultado que obtiene es que se vuelvan a sentar. Eso que caracterizan los Simpsons es una manera de comercializar, sobre todo acá en Argentina, los tiempos compartidos, muy común, porque está estudiado que en psicología las personas no podemos resistir ser separados del grupo. Entonces, cuando me quiero ir y me exponen frente al grupo que me quiero ir, la reacción natural es quedarme. Y así, por ejemplo, en esto de los tiempos compartidos, me terminan de mostrar una película hermosa de los hoteles a los que puedo ir y de los beneficios del tiempo compartido, y termino firmando un contrato de tiempo compartido que a lo mejor no tenga ninguna cláusula abusiva,
pero las condiciones en las que me sacaron la firma, las condiciones a las que me expusieron para que yo firme ese contrato, fue claramente abusiva, porque fue una práctica agresiva, y por lo tanto, ese contrato queda igual de invalidado. Entonces, ahí ya no tengo un problema con la cláusula, ahí tengo un problema con el instrumento. Entonces, de esta idea de abusividad de la cláusula, podemos ir desprendiendo estas cuestiones, ¿no? La cláusula ilícita, la cláusula sorpresiva, las situaciones jurídicas abusivas. Y si encontramos un punto de conexión en todo esto, y esto lo explica muy bien la Directiva 25/2005 de la Comunidad Europea, el punto conector de la abusividad va a estar dado en el vicio de la voluntad del consumidor. Todo aquello que es abusivo, en el fondo, lo que está haciendo es afectando la voluntad del consumidor de querer meterse en el contrato. No lo ilícito, ¿no? La cláusula ilícita en realidad lo que está haciendo es violentar la norma. Pero lo abusivo está relacionado con tanto la práctica abusiva como la cláusula abusiva. En el fondo lo que hace es viciar la voluntad del consumidor. ¿Cómo es esto? Bueno, fíjense la idea de práctica abusiva que trae esta Directriz 25/2005. Dice que práctica abusiva es aquella que o se constituye por el engaño al consumidor, ¿no? Mintiéndole con las características del producto, infringiendo el deber de información, o también puede ser agresiva cuando arrastra al consumidor a celebrar una relación de consumo en contra de su voluntad, ¿no? Y acá tenemos lo que charlábamos recién del tiempo compartido, lo que teníamos recién de... o un caso muy, muy entretenido es la prohibición que trae la directriz de incentivar a los chicos a que le pidan a los padres que celebren determinados contratos. Esto relacionado con el famoso lloren chicos lloren, que en un principio me acuerdo que me parecía que era muy, muy ilusorio. ¿Por qué se meten con esto de los chicos? Hasta que me pasó personalmente que teníamos que contratar el viaje de fin de curso de la primaria de mi hija, y teníamos que elegir la empresa que nos iba a dar el servicio, y una de las empresas que estaba haciendo la promoción, antes de reunirse con los padres y explicarnos las condiciones del viaje, le regaló a los chicos unas cintitas de tela para que se pongan en la muñeca con la marca de la empresa, ¿no? Entonces, los chicos que recibieron esa cintita estuvieron una semana pidiéndonos a los padres que contratemos a esa empresa que les había regalado la cintita, por más que la empresa era la que peores condiciones ofrecía, la más cara, ¿no? Entonces, y ahí empiezan a preguntarse, ¿cuántas veces uno termina contratando para darle el gusto al chico, o para no escucharlo al chico y sacárselo de encima, pero no porque realmente crea que eso sea lo mejor? Entonces, volviendo al otro, fijémonos cómo lo abusivo tiene que ver con esto de la afectación de la voluntad. Y lo mismo pasa con la cláusula abusiva, ¿no? Cómo esto de la obtención de la ventaja patrimonial desproporcionada, ¿no? Que es este requisito que tenemos normativamente para que haya una abusividad, normalmente o usualmente se obtiene a través de contratos de adhesión, donde el consumidor no tiene la posibilidad de decir esto no lo quiero, donde se encuentra de la abusividad en la etapa de la ejecución del contrato, y no de antemano, cuando se encuentra que tiene que cumplir con ese abuso, o cuando se encuentra que le están afectando su patrimonio porque le están descontando dinero de una cuenta bancaria, o le viene un recargo en la tarjeta de crédito, ¿no? Son cláusulas, las cláusulas abusivas por lo general, que vienen escondidas y que no pasaron por el tamiz de la voluntad de la aceptación del consumidor, ¿no? Que no fueron informadas, o que no fueron, o informadas que no fueron explicadas. Entonces, la abusividad, entiendo, tiene mucho que ver con la afectación de la voluntad del consumidor. ¿Y por qué me parece que es importante plantear la abusividad con la afectación de la voluntad del consumidor? Porque la solución, desde mi punto de vista, tiene que pasar por lo mismo que sucede con los vicios de la voluntad del derecho civil, que es el pedido de la nulidad. La cláusula abusiva tiene que ser decretada nula, sin que eso implique el anulamiento del acto. Pero el fundamento de la nulidad justamente debe estar por el lado de la afectación de la voluntad del consumidor. No sé, Marcos, ¿cómo lo ves vos? Si querés agregarle algo. Esta es la mirada que tenemos por lo menos desde acá. Mira, es interesante sobre lo que comentas. Aquí en el Perú tenemos
muy diferenciadas. Pasa que en el Perú la regulación de las cláusulas abusivas no abusivas, separadas, con una regulación especial, distinta a la regulación de las cláusulas abusivas. Ambas, como dijiste, coinciden, a veces son prácticas que se dan en las mismas circunstancias, pero tenemos una regulación distinta para cada uno. Eso es algo bastante interesante. Y algo que me llama mucho la atención es, mencionaste que abusividad en una cláusula no es lo mismo que ilicitud. Y eso es verdad, pero en Perú tenemos algo curioso, porque ahora cuando veamos la presentación que he preparado, en el Perú tenemos un artículo específico que señala que las que son cláusulas abusivas, aquellas que vulneren normas imperativas o normas específicas. Entonces ahí tenemos como un círculo que hace que las normas, las cláusulas que vulneren normas imperativas se conviertan en abusivas en nuestro país. Es algo interesante que le llama la atención esa característica que tenemos aquí. Y algo que yo quiero agregar, ya les voy a comentar también luego, es que a nosotros nos genera mucha curiosidad cuando escuchamos sus presentaciones, es respecto a su sistema, porque nuestro sistema está muy articulado y tenemos algo muy diferente respecto a la protección al consumidor, que es justicia administrativa, aquí, netamente administrativa, que se aplica en una autoridad que se llama Indecopi, y Indecopi es una autoridad administrativa que no solo vela por protección al consumidor, sino que también es competente para materias de propiedad intelectual, eso, tiene divisiones internas, pero es la misma entidad, y tiene también el control de la competencia, la libre competencia y la competencia desleal. Entonces, esta institución que se encarga de velar, vamos a llamar por el ordenamiento del mercado, tiene como uno de sus pilares y una de sus oficinas internas la protección al consumidor. Y a nosotros siempre nos llama la atención, ¿por qué? Porque una de las consecuencias de la ineficiencia que ha tenido nuestro sistema legal respecto a la protección al consumidor en el pasado, especialmente del año 90 hacia atrás, es que la justicia del consumidor a nivel judicial no ha funcionado en el Perú. Aplicando el derecho civil no ha funcionado. Entonces hemos creado esta entidad administrativa, que es de las más prestigiosas que hay en el Perú, que tiene mucha organización, una institución muy sólida. Y lo que siempre nos genera la duda es, en Argentina, ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona especialmente por el límite que tenemos nosotros aquí, en que una autoridad administrativa analice en materia de contratos y el conflicto que puede haber respecto a si una autoridad administrativa puede declarar la nulidad, la ineficacia, o cómo es que puede abordar una autoridad administrativa cláusulas de contratos, cómo ese equilibrio entre la libertad contractual y las facultades sancionadoras de una administración y no del juez. Entonces, eso es algo que siempre ha surgido a nosotros, nos llama mucho la atención y quisiéramos conocer un poco más de su sistema. Bueno, acá justamente lo que ha sucedido es al revés. Acá la justicia administrativa ha funcionado realmente muy mal. Los reclamos que se pueden hacer en sede administrativa se prolongan en el tiempo, terminan siendo cuestiones absolutamente menores, de problemáticas menores, y además, expresamente, nuestro Código Civil y Comercial del 2015 establece, a diferencia de lo que establece la normativa peruana, que a pesar de que determinados contratos requieran de la aprobación y de la intervención del Estado, por ejemplo, los contratos de seguros, que hay un organismo que los revisa y que regula las cláusulas, la revisión y la aprobación administrativa de los contratos, no importa que el juez no pueda intervenir y decretar la abusividad de la cláusula. O sea, normativamente nosotros hemos dejado la revisión contractual en manos de los jueces. El problema es que como no tenemos una justicia específica de derechos de los consumidores y quienes resuelven esta conflictividad son jueces civiles o jueces en los comercial, muchas veces sus miradas, sus prejuicios respecto de las normas distintas de las normas del derecho al consumo
hacen que no puedan o que no resuelvan aplicando los criterios de derecho al consumo a problemas que son de consumo. Y eso también nos trae alguna conflictividad. Pero el sistema nuestro ha querido específicamente que la ponderación de las cláusulas quede en manos de los jueces, y pudiendo inclusive decretar la abusividad de una cláusula que ha sido aprobada previamente por la autoridad administrativa. De hecho, sucede muy a menudo con contratos de seguros. Nosotros ahora estamos discutiendo en una causa judicial con un sistema de ahorro previo para la compra de automóviles, donde la normativa dice que Se fue. Parece que tenemos problemas de Sí, conectividad de con el conexión. profesor Walter. Esperemos un momento, por favor. Mientras tanto, recordarles a todos los asistentes que registren su asistencia. Se ha colocado el link en el chat, por favor. Es necesario que podamos registrar su asistencia. María, por favor, ¿me confirmas el ingreso del doctor Walter? Ahí le estoy escribiendo a ver si nos escucha. Bueno, si tuviéramos problemas, si no empiezo con mi presentación y volvemos. Sí, sí, doctor. Empezamos con su presentación y ya ¿Está bien? luego... Sí, doctor. Perfecto. ¿Me confirman si se ve, por favor, la presentación? Sí, doctor. Perfecto. Ah, perdónenme. Se perdió, creo, ¿no? La conexión. Vamos a volver a compartirla. Muy bien, yo he preparado una pequeña presentación con el ánimo de introducirlos en la regulación peruana. Esta presentación tiene esa finalidad. ¿Correcto? ¿Se ve la presentación, correcto? ¿Me confirman, por favor? ¿Ahora sí? Sí, se Muy ve. bien. Entonces vamos para allá. Pues bien, en el Perú tenemos como les había comentado, tenemos una regulación muy distinta. Tenemos una regulación, en temas de contratos, tenemos el derecho civil, nuestro Código Civil, y tenemos el Código de Consumo, que tiene un capítulo especial, específicamente dedicado al derecho de la protección al consumidor en los contratos de consumo. ¿Ok? Algo que vamos a tratar aquí es entender un poco cómo es esta dinámica. Vamos a ver un poco la regulación general que hay sobre el derecho de consumo y los contratos en nuestro código. Vamos a ver la definición de cláusula abusiva, que es bien particular en nuestro caso, y los dos tipos de cláusula abusiva que existen en nuestra regulación. Que les voy adelantando que tenemos unas que les llaman de ineficacia absoluta, es decir, que su sola constatación en la realidad implica que no se apliquen, que sean inaplicables, y la autoridad administrativa detecta esto. Y hay otras que se llaman de ineficacia relativa, que implica que la autoridad, cuando constate su existencia, para saber si es lícita o no, tiene que hacer un análisis de la vejatoriedad, qué tanto afecta el derecho de consumidor. Entonces tenemos una cláusula de absolutas, que se aplica la regla per se, basta su constatación para que sea ilícito, y tenemos otro grupo, que dicho sea de paso es un listado abierto de cláusulas, que en este caso la autoridad Indecopi tendrá que analizar qué tanto afecta al derecho del consumidor. ¿Okay? Esta última, como se darán cuenta, es la que ha dado mayor lugar a reclamos en la industria en el Perú, porque se indica que es muy subjetiva, que no hay reglas claras, objetivas, no hay seguridad jurídica sobre lo que la autoridad administrativa considerará abusivo o no. A diferencia de la ineficacia absoluta, que al estar taxativamente en una lista, es algo un poco más fácil de saber si un proveedor está incurriendo en ella. Entonces, lo primero, nuestra definición no debe distar mucho de la que tienen en Argentina.
básicamente define el contrato de consumo en función de la patrimonialidad y las partes, ¿no? Un consumidor y un proveedor, que en nuestra regulación también es una calificación jurídica muy especial. La del consumidor está en función de la simetría informativa, ¿no? Que el consumidor no tenga la misma información que el proveedor, y la del proveedor está en función de la habitualidad, es decir, un empresario o una persona que ha ingresado al mercado con el ánimo de quedarse. Por ende, quedan fuera del concepto de proveedor aquella persona que realiza una venta eventual, accidental. ¿Okay? También es subjetivo y tiene algunas discusiones. Entonces, aquí, esta definición nos permite saber qué cosa implica aquí contrato de consumo respecto a nuestra regulación. Y hay uno de los principios esenciales que tenemos aquí, que se aplica mucho, es este principio de la integración y la vinculación, el principio de integración entre la oferta, entre la promoción, la publicidad y el contrato, ¿no? Entonces eso es algo que está en el derecho comparado y que básicamente implica que se considere que el contrato y la publicidad y cualquier otro elemento que se haya entregado antes del contrato o durante el contrato, distinto al instrumento, vamos a llamar, que es el acuerdo, el contrato, todo se considera que forma parte de lo mismo. Se integra la publicidad y elementos previos con el contrato. Y si hay contradicción, obviamente se resolverá a favor del consumidor, ¿no? Que es quien en principio, existe un principio para eso. Entonces, casos como estos en el Perú, de aplicación de este principio, hemos tenido muchos. Aquí tenemos alguno que, claro, está aquí un poco ¿no? Está actuado, en el que en el sector inmobiliario, que en el Perú es un sector que está en absoluto crecimiento y de los pocos que se ha visto libre de la afectación de la pandemia, tenemos, por ejemplo, un caso de estos, ¿no? En que un folleto publicitario te indicaba que iba a tener una piscina, el departamento y el edificio. Y al momento de la realidad, pues sí tenía una piscina. Esta era una foto referencial de la piscina que iba a tener ese edificio. Y al momento en que se entrega, les entregan esta piscina de la derecha. Entonces, aquí la duda era, en el contrato, ¿qué decía? El contrato decía que el edificio tenía una piscina en la zona común. Nada más, no decía las dimensiones, no decía las características, no decía el acabado, no decía nada. Entonces, cuando se entregó la piscina semejante a la de la derecha, los propietarios, nuevos propietarios de ese edificio, llevaron su caso a la justicia de consumo, en Indecopi. Y la duda era, el contrato no dice las características, en ningún momento. Entonces, ¿cómo resolvemos este caso? ¿Cuál era la expectativa que tenía el consumidor de una piscina y pileta, ¿no? Que le llaman ustedes, y esta pileta que recibieron finalmente? Pues este caso se resolvió con el principio de integración, ¿no? Incluyendo que los folletos publicitarios, los medios de prueba vitales en este caso fueron los folletos publicitarios donde se podía ver las imágenes que habían incluido que le daban una idea al consumidor de la proporción y las características que iba a tener la piscina o la pileta. Y en base a esto se consideró que aquí hubo un acto de engaño, y se sancionó a la constructora y se ordenó una reparación en este caso, ¿no? Una devolución básicamente de lo pagado respecto a esas zonas, que no califica como indemnización, es solamente una medida de corrección que consistía en la devolución de una proporción de lo pagado. Además de este principio, nuestra regulación ha tenido a bien establecer una protección mínima, unos requisitos mínimos que deben establecerse en un contrato de consumo para que se considere lícito. Entonces, los básicos, como pueden verse aquí marcado en rojo, es que exista una constancia inequívoca de la voluntad del consumidor. Y esto ha tenido especial relevancia en los contratos que se realizan en el entorno digital, o los de contratación telefónica. ¿Por qué? Porque en algún momento la contratación telefónica por medios digitales no dejaban huella, no se podía probar que el consumidor había celebrado el contrato y los proveedores no entregaban copia de esos contratos. Un poco
debo aclarar que nuestra norma, que no es muy antigua, tiene un poco más de 10 años, nuestra norma tuvo como finalidad, o estuvo en el proceso de su formación, recogió mucho que la jurisprudencia había fijado de manera previa. Entonces, una de esas cláusulas, una de esas experiencias fue los problemas que hubieron en la contratación a distancia. Entonces, eso hizo que se estableciera este artículo, ¿no? Y fíjense lo que está en color naranja. La norma lo que indica es que el proveedor es el que tiene la obligación de probar que existió esta voluntad y además de probar si existieron condiciones o restricciones especiales. Tienen que dejar huella, el proveedor tiene la carga de buscar los medios de prueba que existió el contrato, la voluntad del consumidor y además que se establecieron restricciones o condiciones especiales. Entonces, esto ha generado que en la contratación a distancia nuestros proveedores tomen ese cuidado y además envíen los contratos después de haberlos suscrito y dejen de alguna manera las grabaciones que tenemos, ¿no? Las llamadas telefónicas, las aceptaciones, toda esta generación de prueba que en el fondo genera también seguridad al consumidor respecto a los términos y condiciones en los que se celebró la transacción. Después tenemos esta cláusula que es justamente la razón por la que hablaba inicialmente de esta regulación peruana general de contratos de consumo. Este artículo, este literal B de la protección mínima, es la puerta a la regulación que viene luego más especial sobre las cláusulas abusivas. Acá nos dice que no pueden incluirse cláusulas que impongan obstáculos onerosos o desproporcionados para el ejercicio de los derechos del consumidor. Si se dan cuenta, la definición de oneroso y desproporcionado tiene subjetividad y luego va a ser materializada de manera un poco más clara en la regulación específica. Tenemos también, se darán cuenta hasta aquí que nuestra regulación del Código de Consumidor aborda casos específicos. Aquí, por ejemplo, tenemos un caso específico y nos dicen que cuando se trate de contratos, se debe proporcionar los mismos medios a los consumidores para resolver el contrato, los mismos medios del forma, lugar, que se le otorgaron al momento de contratar, ¿ok? Porque aquí teníamos en Perú una práctica muy común, era que al momento de celebrar el contrato, te daban todas las facilidades, podías celebrarlo por teléfono, podías celebrarlo por correo electrónico, pero al momento en que querías resolver el contrato, darlo por terminado, los proveedores te decían que no, que la resolución de esos contratos tenía que hacerse presencial y no en cualquier local, sino en un local determinado, en una zona a veces medio inaccesible o que tenía un horario de atención muy restringido, ¿no? Te colocaban de esa manera impedimentos o dificultades para que pudieras resolver o terminar tu contrato. En este caso se decidió colocar este artículo que establecía la paridad entre los mecanismos para contratar y los mecanismos para resolverlos. También establecimos esta regulación, no sé si ustedes la tienen, esa es una de las preguntas que también quería trasladarles, respecto al tamaño mínimo de letra. Y aquí se fijó que fuera de 3 milímetros. Y esto ha generado conflictos y resoluciones contradictorias en la autoridad respecto a cómo se materializa esta exigencia en la contratación a distancia, específicamente en la contratación online o a través de aplicaciones. En ese caso, ¿es válido? ¿Se exige los 3 milímetros? ¿O esto solamente está pensado en la lógica del documento escrito, ¿no? Físico, en papel? Hasta ahora hemos tenido resoluciones en las que creo que con acierto se ha señalado que en ese entorno, en el entorno digital, el tamaño de la letra es relativo, ¿no? Dependerá del dispositivo en el que estás, y que esta exigencia de los 3 milímetros en realidad debe traducirse en el entorno digital en el sentido que sea legible en función a las circunstancias como el contraste, el tipo de aplicación, el tipo de letra que uses, ¿no? Que creo que es un mecanismo más adecuado, al menos para ese tipo de contratación. Hay muchas sanciones de esta cláusula en material escrito, especialmente en el transporte, donde imaginarán que las cláusulas son variadas y el tamaño no es mucho. Otra cláusula que tenemos es esta que obliga a entregar copia, ¿no? Es el complemento de la que habíamos hablado hace un momento,
y el proveedor es quien tiene la constancia la carga de guardar o generar la prueba de que se entregó el contrato. Finalmente, nuestra regulación entra en específico en las cláusulas abusivas, y la definición de las cláusulas abusivas está resumida en esta diapositiva. En el primer cuadro, en naranja, colocan los primeros requisitos. Podemos hablar de cláusulas abusivas en el Perú cuando nos estemos frente a contratos de adhesión, en primer lugar, o en contratos que contienen cláusulas generales de contratación que no han sido aprobadas administrativamente. Entonces aquí creo que tenemos una diferencia importante con lo que sucede en Argentina. Si es que un contrato ha sido aprobado administrativamente, en el Perú no podemos aplicar la regulación del Código de Consumidor, y esto no es materia ni competencia de Indecopi. En ese caso, corresponderá que lo conozca el Poder Judicial. Mecanismos diferentes. Otro mecanismo, no aplica lo que estamos conversando. Entonces, contratos de adhesión y cláusulas generales no aprobadas administrativamente. El segundo requisito es que no se haya negociado de manera individual. ¿Ok? Implican, por ende, un contrato en el que no exista la negociación. Parece ser que se repite porque un contrato de adhesión no es negociado individualmente, ¿correcto? Pero sí han preferido dejarlo así de claro. Y el tercer elemento, que es el más discutido, es el contenido. ¿Cuál es el requisito para que sea una cláusula abusiva? Nuestra norma dice que vaya contra la exigencia de la buena fe. Y aquí tenemos un problema con la definición de qué cosa es la buena fe, ¿no? Es un principio universal del derecho, y además un principio del derecho de consumo expresamente también reconocido en nuestro código. Y tenemos ahí, digamos, los problemas interpretativos. Y además, este requisito indica que se considerará también, ¿no?, parte de contrario a la buena fe, aquello que coloca en situación de desventaja o desigualdad al consumidor o anula sus derechos. Anula sus derechos, es decir, evita que se ejerza. En ese sentido es que se refiere esta cláusula. Se darán cuenta que hay un grado de subjetividad bastante grande y un margen de acción amplio a favor de Indecopi en estas materias, a favor de esa autoridad. ¿Cuál es la consecuencia? Que no va a ser exigible. Ojo que acá la consecuencia no es que se declare nula, que se anule, no. Eso solamente lo puede hacer el Poder Judicial. En el Perú, aquí lo único que hace es que no se exige, se considera no puesta para efectos del contrato de consumo de justicia administrativa. Entonces, ¿cuáles son nuestros tipos? Habíamos hablado que tenemos dos tipos. Los de ineficacia absoluta son abusivas per se, ilícitas por se, por ende. No necesitamos más que constatar que están presentes para que no se apliquen. Y las de ineficacia relativa, que es un listado, ¿no? La ineficacia absoluta son un listado cerrado, ineficacia relativa es un listado abierto completamente, en el que una vez que se constate la existencia de ella, para saber si es lícita o no, tenemos que verificar si es o no vejatoria, si afectan o no los derechos del consumidor, si los coloca en una situación de desventaja o desigualdad, y si es contraria a la buena fe. Esta es lo que tenemos que verificar en esos casos específicos de las cláusulas de ineficacia relativa. Si se dan cuenta que la ineficacia absoluta, la ley ya estableció, ya se da por hecho una presunción de que constituyen este tipo de requisitos y no hay que hacer mayor análisis. Aquí menciono una jurisprudencia en la que sustenta lo que acabo de explicar. Es un caso es probablemente el caso mediático, que a nivel mediático ha recibido más atención en el Perú, que es el caso de los cines y la comida que puedes ingresar a los cines. Ahora lo vamos a hablar con más detalle al analizar los supuestos, pero este caso es el caso que más atención mediática recibió, y el problema era ahí que los cines tenían estas cláusulas, estos letreros puestos en todos los locales, que te decían que no podías traer comida de fuera. Entonces, este es un caso que de hecho se ha visto en otros países del mundo, en Europa, en España, en Alemania, en Estados Unidos no se ha discutido esto, y esto se ha abordado de distintas maneras, ¿no? Algunos lo analizan desde el tema desde la perspectiva de la libre competencia, algunos de la competencia desleal. En el Perú lo abordamos en función de
de las cláusulas abusivas. Si afectaba, si restringía la libertad de los consumidores, esa cláusula, ¿y qué libertad? La de escoger la comida que mejor le parezca y comprarla donde mejor le parezca, y traerla también de fuera. Y si eso era o no una cláusula abusiva, bajo el entendido que los cines lo que te venden es un servicio de ir a ver la película y no necesariamente venderte los dulces de la confitería. Entonces, esa fue un poco la discusión. Ahora lo vamos a ver. Y bueno, vamos a entrar directamente a analizar los supuestos de cláusulas abusivas de ineficacia absoluta. Nos centramos en el primero, que te dicen que es una cláusula de este tipo la que excluya o limite la responsabilidad del proveedor o sus dependientes por dolo o culpa. Lo que es lo mismo, de otra manera, es que traslade la responsabilidad del proveedor, se la traslade al consumidor. Un acto del proveedor traslada la responsabilidad al consumidor, el proveedor se libera de responsabilidad. Esta es una cláusula de ineficacia absoluta en el Perú. Un ejemplo muy reciente, todos estos son ejemplos de este año, una sanción contra una empresa de buses, Perúbus, que es una empresa muy grande aquí de transporte terrestre de pasajeros, que tenía en el boleto esta cláusula: no se responde, la empresa no responde, por pérdida o sustracciones, se entendía de las pertenencias de los pasajeros, en el salón del bus. ¿Qué fue lo que dijo nuestra autoridad? Dijo, esta cláusula, como pueden ver abajo donde está el criterio de la sala, dijo, esta cláusula es una cláusula que lo que busca es liberar de responsabilidad en cualquier escenario y en cualquier caso al proveedor. Y lo que dijo la autoridad es, cuando en el transporte terrestre puede haber robos, pérdida de bienes, por distintas razones. Puede ser que la empresa haya tomado toda la diligencia y aún así algún pasajero sustraiga las pertenencias de otro. Ese es un hecho que podría no ser de culpa, de responsabilidad del proveedor. Entonces, lo que Indecopi dijo aquí, la autoridad dijo es, esta cláusula lo que quiere es, de manera, como dice aquí abajo, ¿no?, exonerar al proveedor de manera automática y previa, para cualquier circunstancia, liberarla de responsabilidad. Y lo que dijo aquí la autoridad es que, en realidad, la responsabilidad del proveedor se debería analizar caso por caso. Si alguna vez se da un robo de una pertenencia, tendríamos que saber si eso fue un acto de tercero, un acto que el proveedor no pudo evitar, o se debió, por ejemplo, a actos de negligencia, incluso ilícitos del proveedor, como por ejemplo que haga paradas en lugares no permitidos, o que no hiciera los controles que la ley peruana exige respecto al control de metales al momento de subir los pasajeros, o por ejemplo verificar y grabar, que también es una obligación legal en el Perú, grabar a los pasajeros para poder identificar quiénes eran los que estaban, tener una lista de pasajeros que se presentan antes de salir. Dijo, si no se cumplió con alguna de estas normas de seguridad y eso fue lo que ocasionó o facilitó la pérdida o la sustracción o un asalto dentro de un bus, entonces en ese caso esta empresa se vería libre por esta cláusula. Por ende, considero que este tipo de cláusulas de liberación absoluta de responsabilidad iban contra los derechos del consumidor y por ende se consideró dentro de este supuesto de cláusula abusiva e ineficacia absoluta. ¿Ok? Otro supuesto, el segundo, literal B. Esto es cuando se considera también abusiva e ineficacia absoluta la cláusula que faculta al proveedor a suspender o resolver unilateralmente un contrato. ¿Ok? Resolver o suspender unilateralmente el contrato. ¿No? Ojo que dice, salvo disposición legal distinta o aplicación de normas prudenciales debidamente sustentadas por una autoridad. Entonces, este tipo de cláusulas este supuesto ha dado pie a una serie de denuncias y que son muy recurrentes en el Perú, de consumidores que han entendido que esta cláusula implica que el proveedor no puede resolver en ningún caso el contrato de manera unilateral. Ese ha sido un poco el entendimiento que han tenido los consumidores, y cada vez que constataban que un contrato decía que el proveedor podía resolverlo unilateralmente, entendían que era válido pedir que esta cláusula sea ineficaz de manera absoluta, sin importar si el
proveedor tenía o no tenía justificación. Ese fue el error al haber entendido esta cláusula originalmente. Y esto ha dado lugar a casos como este. Este es un caso de una inmobiliaria que indicó que si el comprador incumplía con pagar 2 o más cuotas, el vendedor, la inmobiliaria, tenía derecho a resolver el contrato. ¿Ok? ¿Qué fue lo que hizo el cliente que incurrió en ese supuesto? Dijo, la ley dice que no puede, que es abusiva una cláusula que permite que el proveedor resuelva unilateralmente. Pero claro, lo que no analizó es que aquí había una causa justificada, que era el incumplimiento de 2 o más cuotas. Y eso es algo que está permitido en la legislación civil, establecer este tipo de cláusulas, y que además Indecopi hizo un análisis respecto a que era algo, además de válido en nuestra regulación, algo razonable, ¿no? Si no pagas una compraventa, una de las soluciones adecuadas es la resolución del contrato y el cobro de una penalidad, además, ¿no? Que es algo que también se analizó en este caso. Entonces, esta cláusula no debe, pues, entenderse como que la resolución unilateral solamente aplica tanto que el proveedor la resuelva o suspenda con causa o sin causa, ¿no? Obviamente no. Esto solamente cuando no sea justificada, no tenga como sustento la regulación civil, por ejemplo. Otros supuestos de estas cláusulas es la que se ve en la C, que está marcada en rojo también, es que cuando el proveedor se reserva el derecho de resolver el contrato sin comunicación previa, o ponerle fin a un contrato de duración indeterminada sin un plazo de antelación razonable, ¿no? Esto también se considera abusivo porque te deja en desprotección al consumidor que tiene entendido un contrato de duración indeterminada, que cuenta con el servicio y que no está dentro de sus expectativas verse con el contrato resuelto o terminado sin poder tener una alternativa de solución a la necesidad que esté cubriendo con este contrato. Y el último supuesto, el supuesto D, perdón, que no es el último aún, es cuando el proveedor se reserva la facultad unilateral de prorrogar o renovar el contrato. Aquí ya no es que el proveedor pueda resolver el contrato antes, ¿no? Sino que el proveedor puede extender de manera indefinida, o sea, y a su solo voluntad o criterio, el contrato, ¿no? Teniendo atado al consumidor de esa manera. Eso también es una cláusula de ineficacia absoluta. Y esta E tiene que ver mucho con lo que hablábamos, ¿no? En el Perú hay dos literales que nos llevan a concluir que cláusulas abusivas de ineficacia absoluta son iguales a cláusulas que sean ilícitas. Ilícitas en general de otra regulación, mientras sea obviamente normas de cumplimiento imperativo. Una de estas es este literal. Te dice que se considerará cláusula abusiva de ineficacia absoluta aquellas cláusulas que excluyan o limiten los derechos legales reconocidos a los consumidores. Todos los derechos del código, que hay un principio que llamamos nosotros de protección mínima, que se parece mucho al principio de irrenunciabilidad que tienen ustedes en Argentina. Si estos derechos los queremos restringir, limitar mediante el contrato, ¿no? Mediante autonomía de la voluntad, pues esa cláusula se considerará ineficaz absolutamente, ¿no? Aquí pone a manera de ejemplos el derecho a hacer prepagos, que es un derecho que es expresamente reconocido en el Código del Consumidor, o la excepción de incumplimiento, que está recogido en el Código Civil, o el ejercer a la retención, consignación, a compensar, ese tipo de derechos, si es que el proveedor o el consumidor, ambos, tratan de ceder respecto a estos derechos, transar respecto a estos derechos, pues se considerará una cláusula de ineficacia absoluta, ¿no? Esto es completamente coherente con un principio que le llamamos aquí de protección mínima, que se parece mucho a ese principio que ustedes tienen, ¿no? También irrenunciabilidad de derechos. Aquí tenemos un ejemplo, y curiosamente este es un ejemplo en el que el derecho que se vulneraba no era un derecho reconocido en el Código de Consumidor, sino en el ámbito de la tributación municipal.
Miren qué interesante. ¿Qué pasa aquí? Que en el Perú, cuando uno compra, esto también es desde el sector inmobiliario, cuando uno compra un inmueble nuevo, recién construido, la persona que paga el impuesto predial, ¿no? Que es este impuesto que grava a la propiedad de los inmuebles, según la norma peruana, si yo firmo un contrato en este año 2020, pues todo el impuesto predial del 2020 que se paga trimestralmente va a ser cubierto por el que fue propietario original durante ese año. Todo el año. Si yo en enero lo vendí, pues en enero, empezando el año, yo era el propietario. Entonces, si yo lo vendo en enero, pese a que en febrero uno diría, ya estás libre, no. La ley peruana te dice que tiene que pagar todo el año el vendedor. ¿Correcto? O sea, basta que hayas empezado el año siendo propietario para que ya estés obligado a pagar todo el año. No importa si lo transferiste el 1 de enero o el 2 de enero, no importa, vas a pagar todo el año y esa es tu obligación legal. Entonces, ¿en qué sucedió? Que en este contrato de compraventa se señaló que quien iba a pagar el impuesto, la compraventa se celebró en el 2017, pero se pactó, en contra de lo que dice la ley, que pese a que el vendedor era propietario empezando el año 2017, el impuesto predial iba a ser pagado por el comprador, por la otra parte. Entonces, este caso se analizó y dijo, la ley dice claramente que el que debe pagar es el que empezó siendo propietario el año. Y se consideró que esta era una cláusula contraria a la legislación imperativa, pudo irse también por ahí, pero en todo caso señaló que además esto era un derecho que limitaba, era completamente en contra al derecho que le había dado el consumidor, en este caso el sector inmobiliario, de no pagar ese derecho sino hasta el enero del próximo año, cuando recién se le considerara a él propietario a nivel tributario municipal, ¿no? Entonces esta cláusula fue declarada, está subrayada ahí, declarada ineficaz de manera absoluta. Y otro caso, el caso que les comentaba hace un momento, el caso del el letrero en cuestión, que este fue el caso más mediático que hemos tenido en el Perú en los últimos años, decía, prohibido el ingreso de alimentos y bebidas ajenas a la empresa, es decir, las que no habían sido compradas ahí. Y lo que señaló aquí la autoridad es que esta cláusula, ¿no? Que estaba puesta básicamente, no estaba en ningún boleto ni en ningún otro lugar más que en los afiches que estaban al entrar al cine y en bastantes otros lugares del cine también, excluía y limitaba el derecho del consumidor. ¿El derecho a qué? A elegir libremente los alimentos que mejor le convengan, ¿no? Como dice aquí, en la penúltima línea, el derecho a elegir entre los productos y servicios idóneos y de calidad. Ellos, lo que está diciendo esta resolución es que el consumidor tiene derecho en base a otro principio que es la autonomía, ¿no es cierto?, el principio de soberanía del consumidor, que también está reconocido en nuestro código, que es que el consumidor es el que verá qué es lo que satisface más a sus intereses, y él elegirá con esa libertad. Entonces, esto fue lo que señaló que no se cumplía. Al obligar al consumidor a comprar los productos que se venden dentro de la empresa, restringía su libertad de traer los productos que mejor les parezca. Y ahí hubo una discusión muy grande, porque la discusión era, ¿eso quiere decir que un consumidor puede entrar, no sé, con una comida preparada de su casa, puede entrar con un arroz con pollo o un ceviche, como mencioné hace un rato, puedo entrar con un ceviche al cine, puedo traer el alimento que yo quiera, o esta disposición implica que solo puedo traer alimentos equivalentes a los que se venden en la confitería del cine, equivalentes, pero comprados fuera. Esa fue una de las primeras dudas que salió con esta resolución. Y este caso fue tan polémico, tan mediático, que la sala de Indecopi tuvo que emitir una resolución aclarando el sentido. Y tuvo que aclarar y decir que cuando se establecía la libertad del consumidor para ingresar alimentos, es que se debía entender que no era traer cualquier alimento, sino un alimento equivalente al que el proveedor del cine vendía en su confitería. Es decir, la gente no podía traer una comida hecha en casa, no podía traer un ceviche, no podía traer un asado, no podía traer eso al cine.
Este es un caso muy polémico que aún sigue dando que hablar. De hecho, estos casos, porque empezó con el de esta empresa que está mencionada ahí arriba, eh, fue uno de los casos, pero se sancionaron a todas las cadenas de cine en el Perú, todas. Y de estas, salvo una, todas han llevado este caso, esta sanción, al Poder Judicial. Y en este momento, porque como nuestra justicia es administrativa, las resoluciones de segunda instancia de Indecopi, que es la última instancia, pueden ser revisadas en un proceso judicial que tiene dos instancias más, ya en el ámbito judicial, que le llaman contencioso administrativo. Entonces, estos casos han sido llevados al contencioso administrativo y está pendiente saber si es que se confirmarán o no. Y bueno, ya para ir terminando, hay algunas otras menciones rápidas a las cláusulas de ineficacia absoluta que tenemos aquí. Entre las que se colocan, por ejemplo, en el F, cualquier limitación contractual a los derechos del consumidor vinculados al debido proceso, como por ejemplo, renunciar a tu derecho de establecer oposiciones judiciales o presentar pruebas, o como mencionó hace un momento Walter también, la información, ¿no? La restricción a la inversión a la carga de la prueba, ¿no? Postularlo en un documento, en un contrato, es decir, se invierte la carga de la prueba y en perjuicio del consumidor. Y esto es entre otros, ¿no? El asunto aquí es que no se restringe el derecho de la libertad o se afecte el debido proceso del consumidor. El GET está vinculado a lo mismo, por ejemplo, la renuncia a formular denuncias u otros mecanismos de justicia de consumo también se considera ineficaz de manera absoluta. Y el final era el contrario al orden público y de carácter imperativo, ¿no? Que como les dije hace un momento, es lo que hace que nuestro sistema sea circular. Se considera una cláusula de ineficacia absoluta una cláusula que vulnere normas de orden público o imperativas. No sé si hasta aquí algo que quieran preguntar o aclarar de lo mencionado. María, no sé si me escuchas. Sí, Marco, se escucha bárbaro, creo que súper claro y muy interesantes los ejemplos que diste y sobre todo pensar, ¿no? Me quedé pensando con esta regulación del mínimo de la letra, de los 3 milímetros, digo, hasta dónde tuvo que llegar la normativa para que efectivamente se cumpla con un derecho tan esencial como el derecho a la información, ¿no? Cómo eso se ve trastocado hoy en los entornos digitales y tenemos que repensar cuáles van a ser esas exigencias. Pero nada, muy interesante. No sé si alguno de los... Walter, estás, no sé si... Ustedes habrán notado que nuestra regulación entra a mucho detalle, a mucho caso específico. De hecho, somos muchos que a veces nos cuestionamos si la regulación peruana de consumo, porque ojo, eso se repite en todo el código de consumo, no es una regulación de casos concretos, una regulación por anécdota, ¿no? ¿Por qué? Porque básicamente los casos que se dieron antes de la emisión del código se han visto reflejados en supuestos específicos de nuestro código. Entonces tenemos un código que es inmenso y que tiene un montón de supuestos específicos, en lugar de una regulación que tenga conceptos más generales y supuestos más abiertos. Entonces es algo bastante particular, ¿no? Sí, y también me parece un gran contrapunto es este tema de cómo está pensado el rol del juez, ¿no? En nuestro sistema el juez tiene un rol fundamental y muy, muy central en lo que es la revisión de todo esto, y creo que el hecho de que ustedes tengan tan desarrollado la revisión y la mirada en la parte administrativa también es útil como comparación, porque como cualquier sistema judicial también lleva tiempo, recursos, y el hecho, ¿no?, de que en sede administrativa se pueda tener un alcance tan minucioso es interesante también. Paula, te interrumpí, justo querías... Iba a preguntar lo mismo que preguntaron en el chat, porque dijo que todo este proceso administrativo es después de los 90, y me llama la atención que, si te fijas, nuestra ley es del 93. Entonces era la misma pregunta que pusieron en el chat,
Y después además quería saber si sabía algún ejemplo, saber, pero si nos podía decir algún ejemplo de una cláusula abusiva relativa, algún caso o algo como para... Esto último no lo escuché. Por favor, si lo pueden repetir. La mitad, hasta la mitad te pude escuchar, Paula. Y si después tenía algún ejemplo de una cláusula abusiva relativa, para hacerme una idea de cómo sería. Sí, sí, está bien, bien interesante. A ver, primero, ahora vamos a ver los supuestos de cláusulas relativas. Lo primero, y la consulta es, en el Perú la regulación de protección al consumidor, tal como la tenemos hoy, con una ley propia, con una autoridad propia y con los conceptos de consumidor, proveedor, la tenemos desde 1990, 91, para ser más exacto. Antes de esto, nuestra regulación de protección al consumidor no era así de clara, no teníamos una norma específica con principios, con la autoridad Indecopi, se crea se dan cuenta, nuestro desarrollo del derecho al consumidor viene acompañado de la creación de Indecopi, que también se dio en esa misma época. Y bueno, Perú durante los años 90 fue un referente en materias de consumidor, en materias de libre competencia. Indecopi sí es una institución muy sólida, de hecho es uno de los lugares donde la mayoría de abogados que les interesa el derecho de la competencia, propiedad intelectual del consumidor quieren trabajar, es un lugar muy atractivo para trabajar, tiene muy buenos cuadros técnicos. Eso un poco sobre Indecopi, pero también la protección al consumidor en el Perú, ¿por qué se crea en esa época? Porque en esa época nosotros cambiamos de constitución. Cambiamos en constitución en el año 93. Y cuando cambiamos de constitución en el año 93, hubieron vuelcos respecto al modelo económico. Nuestro modelo económico en la constitución del 93 está establecido como una economía social de mercado, ¿cierto? Es decir, una economía social de mercado implica una mezcla entre la economía de mercado, que tiene una intervención del Estado subsidiaria y una intervención del Estado como árbitro del mercado para regular o intervenir cuando el mercado por sí mismo no genere los incentivos o tenga fallas. Esa es un poco la idea. Por eso es que se crearon estas normas, no solo de consumidor, de competencia y libre competencia, con ese otro enfoque de la nueva Constitución. Y desde ahí es que se ha venido desarrollando con bastante, digamos, prolijidad, creo. Claro, también hemos tenido unos casos muy discutibles, la jurisprudencia de protección al consumidor de Indecopi. Algo muy importante que les debo mencionar es que, por ejemplo, para que se den cuenta un poco cómo es el sistema en el Perú, por ejemplo, en el Perú, la justicia civil y toda la justicia administrada a nivel judicial, por ejemplo, no tenemos ningún repositorio ni ningún instrumento para que los abogados, los operadores de la ley, la gente de a pie, pueda acceder a la jurisprudencia. No existe. No existe, no tenemos manera de acceder a la jurisprudencia ni a las resoluciones de los jueces, es algo completamente oculto, ¿no? Uno puede llegar a tener acceso a través de servicios privados, pero que son muy limitados, ¿no? Servicios privados de esos operadores que son internacionales, la gran mayoría, que recogen jurisprudencia de diversos lugares, pero no es toda la jurisprudencia, es la que pueden acceder según los contactos que tengan. En cambio, Indecopi tiene una plataforma de internet una plataforma de su página web donde están publicadas todas las resoluciones, todas, de los últimos 12 años probablemente. Esa es una gran diferencia, eso es algo que más o menos puede mostrar un poco cuál es la predictibilidad de la autoridad, solamente empezando por ahí, ¿no? Y bueno, y sobre la segunda pregunta, puedo ir a la presentación. Quiero volver a la presentación para mencionar algunos ejemplos. Miren, estos son, como les contaba, las cláusulas abusivas de ineficacia relativa. Como bien dice la ley, en la primera línea es simplemente un listado enunciativo. Miren estos supuestos. Por ejemplo, imponer obstáculos onerosos o desproporcionados para el ejercicio de los derechos
del consumidor. Ojo, obstáculos onerosos o desproporcionados. Por ejemplo, hemos tenido nosotros casos de obstáculos de esta naturaleza en contratos donde se establecía que, por ejemplo, el servicio de postventa. Si tú querías, típico caso que compras un producto, se te malogra, quieres llevarlo a que se haga uso de la garantía, pero para ejercer la garantía te colocaban, por ejemplo, Lima es una ciudad muy grande, ¿no es cierto? Lima es muy grande, y te decían, cuando quieras llevar a la garantía, tú solamente estás obligado a llevar el producto de manera física, pero solo se recibe en este local, un local en todo Lima, ¿no? Entonces, y eso estaba en el contrato. Entonces, eso se entendía que era una manera desproporcionada de exigirle a una persona que vive en el otro extremo de la ciudad, probablemente se iba a llevar 3 horas viajando para llevar el producto ahí. Esos chicos, sin contar, si es que el producto era, no sé, un refrigerador, ya se imaginarán el costo, solo el costo de llevarlo probablemente te iba a salir mucho más caro que la reparación. Esto, por ejemplo, se consideró una cláusula de ineficacia relativa, relativa, y se analizó que en ese caso concreto había desproporción y afectación del derecho de los consumidores. ¿Qué hubiera pasado? Me pregunto, ¿no? Si es que no hubiera sido un lugar, si no hubieran sido 5 lugares en todo Lima, uno probablemente en cada latitud, ¿no? Uno al sur, uno al norte, este, oeste y uno en el centro. Probablemente INDECOP hubiera dicho, no, mira, ya que está cubriendo una zona geográfica, la distancia no va a ser tanta, ¿no? Pudo haber dicho, en este caso no hay una afectación al derecho del consumidor, porque tampoco va a esperar que le coloque un lugar para dejar su producto malogrado, que esté a 1 cuadra, 2 cuadras de su casa, ¿no? También tiene que invertir en esto. Entonces, un poco va por ahí. De hecho, otra cláusula, miren esta otra, que dice, por ejemplo, que permita al proveedor modificar unilateralmente las condiciones y términos de un contrato de duración continuada. Salvo, te dice, que esas razones estén expresadas en el contrato y, además, que se dé al consumidor el derecho a desvincularse sin penalización alguna. Entonces, esta causal, por ejemplo, ustedes se podrán imaginar que ha dado lugar a que en muchísimos casos, cuando el proveedor quiere deshacerse de los contratos, por razones que puede pasar hasta por tipo de cambio, que a veces, bueno, como a ustedes también nos afecta mucho, colocan que en cualquier momento el proveedor puede desvincularse, el proveedor puede modificar y actualizar el tipo de cambio. Y si el consumidor no está de acuerdo, pues puede desvincularse. Y frente a ese caso es que salió esta segunda parte, que dice, lo dispuesto en el presente literal no afecta las cláusulas de adaptación de precios a índices de ajuste legal, ni fijación de tarifas, ni servicios públicos. O sea, esto, por ejemplo, dice que si tú tienes una cláusula de precio, como problemas de devaluación, tú para actualizarla las sujetas a adaptación de un índice de ajuste legal, eso no se puede considerar que vulnera el derecho del consumidor. Pero si es que el proveedor puede hacer esos ajustes y fijar el tipo de cambio que mejor le convenga, entonces en ese caso sí podría hacerlo. Sí podría hacerlo, y tenemos que analizarlo caso por caso. Y estos son todos los supuestos. Con esta diapositiva pueden ver todos los supuestos que están establecidos como ejemplos, ¿no? Porque al final recuerden que es solamente un listado enunciativo, ¿no? Fíjense en el literal D. Este literal D pudo haber aplicado tranquilamente el literal D y el literal A, el que les comentaba del refrigerador o el producto que tenías que llevar hasta cierto punto de la ciudad, también pudo haber sido, de hecho, en algunos casos ha sido admitido a trámite y se ha llevado el proceso en función de afectación a este literal. En algunos casos en función del A, en algunos casos en función del D. Al final es un poco lo mismo porque es un listado abierto. Miren lo que dice. Casos en los que se establezca cargas económicas o procedimientos engorrosos para realizar quejas. O procedimientos engorrosos para proceder a la reparación de los productos.
o cuando te piden que el consumidor haga algún acto previo, ¿no? Que sea tan complicado, se entiende, que imposibilite la protección de sus derechos, ¿no? Este caso que les comento creo que pudo haber sido considerado también un procedimiento engorroso para proceder a la reparación, ¿no? Tranquilamente. Y hay otros dos, si se dan cuenta, que son un poco hasta curiosos, pudieron no haber estado, como digo, nuestro código ha querido colocar ejemplos que se han sacado de la jurisprudencia. Nuestro código, toda la jurisprudencia la ha ido recogiendo y la ha puesto de manera en la norma, ¿no? De manera taxativa, perdón, de manera expresa en la norma. Este es otro caso en el que también lo mencionó Walter cuando estaba conversando, era qué sucede en esos contratos de cualidades personales, ¿no? Esos contratos de intuito persona, que tú buscas una persona por sus cualidades específicas, profesionales, y en ese contrato que firmas con él te coloca una obligación o una cláusula que dice que lo puede delegar a un tercero. Ya, esa cláusula sería en eficacia relativa. ¿Y por qué no absoluta? Porque si se dan cuenta, Indecopi acá entrará a analizar si es que en verdad ese es un contrato en el que se ha elegido al proveedor por sus cualidades personales. Un poco va por ahí, ¿no? Esto tranquilamente pudo haber sido también una cláusula en eficacia absoluta. Listo, no sé si hubieran algunas otras preguntas sobre este tema. Creo que perdimos a Walter por completo, ¿no? Sí, Se perdió la ahí conexión. ¿Qué tal, una doctor? lástima. A mí me gustaría hacer una Sí, pregunta. Gabriel. ¿Qué tal? Respecto de la Indecopi, me interesa saber cómo se compone, si designa a los funcionarios digamos, el Ejecutivo, qué nivel de autonomía tiene respecto de los demás poderes, y por otro lado, si superadas las dos instancias de la Indecopi, hay requisitos o exigencias para llegar a la justicia, o lo puede hacer cualquier persona. Creo que algo dijo, pero para... Sí, ya, excelente. Indecopi es un ente administrativo adscrito, es decir, que si hay que ponerlo en la estructura, está dentro de la estructura de la presidencia del Consejo de Ministros, o sea, es parte del Ejecutivo. Sin embargo, la misma ley que lo crea indica que tiene autonomía funcional, autonomía presupuestal también. Aquí, ¿qué es lo interesante con Indecopi? Indecopi ha tenido siempre una discusión entre los abogados peruanos, es si Indecopi debería constitucionalizarse. O sea, sacarlo del ámbito del Ejecutivo y que sea un organismo completamente autónomo a nivel constitucional. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué lo hacen? Les soy muy sincero, ha habido algunos casos que no han sido normalmente de protección al consumidor, pero sí muy vinculados a ellos, porque en el Perú, protección al consumidor no incluye el ámbito publicitario, porque si bien la publicidad es una manera de afectar al derecho del consumidor, nosotros tenemos la regulación publicitaria dentro de la ley de competencia desleal. Entonces tenemos otra comisión dentro del mismo Indecopi, que es la Comisión de Competencia Desleal, que es la única competente para analizar casos de publicidad. O sea, si al consumidor se le afecta por publicidad, incluso aplicando el código en algún caso, el competente siempre va a ser la Comisión de Represión de la Competencia Desleal. ¿Ok? Entonces, ¿a qué va esto un poco? Que en el Perú ha habido discusión, porque Indecopi, si bien ha hecho un rol muy prolijo, creo, en temas de derecho del consumidor, ha tenido algunos cuestionamientos en temas de competencia, y libre competencia especialmente, en el que se ha puesto en tela de juicio, yo creo que de manera injusta, aunque esto le digo es una opinión muy subjetiva, la independencia de Indecopi. Básicamente, en este año, nosotros hemos venido discutiendo nuestra ley de concentraciones, nuestra ley de control de concentraciones y fusiones previa, ¿no? Nuestra ley de control previo, de control de fusiones y adquisiciones. Que en el Perú no existe esto, no existe esta regulación, salvo para un sector eléctrico, de distribución eléctrica muy específico, pero de manera general en el Perú las empresas pueden concentrarse, adquirirse,
y no hay control absoluto de ningún tipo. Y los controles son ex post, ¿no? En los resultados. Entonces, en el Perú se discutió esta norma y se aprobó la norma, iba a entrar en vigencia este año, y lo que sucedió fue que se amplió el plazo de vigencia, se postergó por el tema del COVID, se dijo no, va a entrar a mediados del año, en este semestre del año. ¿Qué sucedió luego? Hace un mes, un poco más de un mes, el Congreso, que saben, en el Perú hemos tenido convulsión política, el nuevo Congreso, que no fue el que empezó el año, sino este último, derogó esta ley. Pero no solo la derogó, sino la derogó y aprobó otra que recogía mucho de ella, y la modificaba, y luego el Poder Ejecutivo la ha observado, y bueno, tenemos una situación de esta naturaleza. ¿Y qué tiene que ver esto con Indecopi? Que en el transcurso de este asunto se señaló que Indecopi no había hecho la suficiente defensa de sus competencias, ¿no? Porque la autoridad que iba a ser competente para aplicar el control previo de fusiones y adquisiciones era Indecopi. Entonces ahí se pone un poco de tela de juicio. Sí, Walter, ¿cómo estás? Se pone un poco en tela de juicio. Perdón, se me cortó la luz, pude volver. Bien. Qué bueno, Walter, qué bueno, te escuchamos muy bien. ¿Ya? Igual seguí, Marco, con lo que estabas explicando. Te fui escuchando igual desde el teléfono, pero no podía interactuar. Quería concluir con esto, ¿no? Entonces, una de las razones por las que se pide que Indecopi se constitucionalice es para evitar esta sospecha, de este halo de sospecha, yo sigo creyendo que infundada, respecto a si Indecopi debe o no algún tipo de... ha perdido autonomía por ser parte de por ser adscrita al presidencia del Consejo de Ministros. Un poco va por ahí. Yo les soy sincero, soy consciente de un caso real en el que Indecopi ha cuestionado directamente a la presidencia del Consejo de Ministros. Y se los digo rápidamente. Es el caso que tiene que ver mucho con protección al consumidor, además. Es el caso de los alimentos y los productos en general que son genéticamente modificados, los transgénicos. Ya nosotros tenemos en nuestro Código de Consumo una norma, un artículo que dice que todo producto que tiene un insumo transgénico debe informarlo en el rotulado. ¿Ok? ¿Qué sucede? Que en una de las disposiciones finales del Código de Consumo se señalaba que la presidencia del Consejo de Ministros iba a reglamentar ese artículo de informar sobre los transgénicos. El plazo ya pasó en exceso y la presidencia del Consejo de Ministros nunca emitió el reglamento. Entonces, ¿cuál era la discusión aquí en Perú? La discusión en Perú era si es que, como en el resto de países del mundo donde hay esta regulación, iba a haber una cantidad de ingredientes transgénicos que iba a ser, que no era necesario informar, ¿no? Como una tolerancia. Si es que, no sé, por decir, tu producto en componente total tiene solo el 0.05 o 0.5% de transgénicos, entonces tú puedes decir, tú no estás obligado a informar que tienes transgénicos porque se considera una cantidad ínfima, que es más o menos lo que tiene la regulación en otros países. Esa era la duda. En el Perú, entonces esta ley debe aplicar directamente, y así tengas el 0.001%, ¿tienes que declarar que tienes transgénicos o va a haber una tolerancia? Esa era la discusión, como es en el resto de países. Entonces, lo que hizo Indecopi fue, creo, bastante noble y creo que muestra su independencia. Lo que hicieron ellos en la resolución que emitieron, en la que dijeron, les adelanto, que dijeron que podía aplicarse, la norma aplicaba automáticamente, por ende en el Perú así tengas el 0.001% de transgénicos en tu materia prima, tienes que declarar, ¿ok? Pero ¿qué fue interesante? Que durante el procedimiento, Indecopi hizo toda la abogacía, vamos a decir, y le pedía al Consejo de la Presidencia del Consejo de Ministros que emitiera el reglamento. Entonces, yo creo que si no eres un órgano independiente, no eres una autoridad independiente, no vas a ir a decirle a aquellos de los cuales tú dependes, entre comillas, que emitan la norma, que cumplan su obligación. Y la resolución fue bastante clara en decir,
el hecho que el presidencia del Consejo de Ministros no haya cumplido su deber con los consumidores, ojo a lo que estaba diciendo, por razones que desconocen, no implica que yo voy a dejar de aplicar justicia. Y señaló esto que les comento. O sea, fue un jalón de orejas para la presidencia del Consejo de Ministros. Entonces yo, verdad, no creo que un ente que no sea independiente deje así de mal parado a su jefe, ¿no? Si vamos a verlo de otra manera. Profe, perdón, yo creo que tengo una pregunta más o menos parecida a la de Gabriel, que es respecto a la estructura que tiene. Porque recién nos dijo que había como distintas comisiones para cada temática. ¿Y Sí, cómo sería la estructura de ya, Indecopi? interesante. Muy bien, a ver, en Indecopi tenemos comisiones de una comisión, ojo, Indecopi B, vamos a empezar por la propiedad intelectual. Tenemos una comisión de signos distintivos, ¿correcto? Tenemos una comisión que ve derechos de autor, ahí tenemos la propiedad intelectual. Y tenemos también una oficina que se encarga de ver el tema de las patentes, ¿correcto? Luego tenemos una comisión, esos también tienen su propio tribunal. Esas tres comisiones tienen su propio tribunal, que es su tribunal de propiedad intelectual. Luego de esto, tenemos la Comisión de Protección al Consumidor. La Comisión de Protección al Consumidor tiene su sala de protección al consumidor. Es la segunda instancia. Luego tenemos la Comisión de Represión de la Libre Competencia, vamos a poner el nombre. La Comisión que vigila la libre competencia. La Comisión de Fiscalización de Conductas Anticompetitivas se llama. Esa también tiene la sala, un tribunal especializado en competencia como segunda instancia. Luego tenemos otra comisión especializada en competencia desleal, es la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal, que también el tribunal vendría a ser el de competencia. Miren hasta aquí cuántos vamos, ¿eh? De ahí tenemos otra comisión que ha tomado mucha relevancia en estos últimos meses, es la Comisión de Derecho Concursal, de Procedimientos Concursales, ¿no? Que es básicamente la insolvencia. Eso también es ámbito de competencia de Indecopi. Después tenemos unas comisiones que tienen que ver ya con otro asunto que es dumping y subsidios. Miren, Indecopi, como ha empezado a hacer un rol, ha tenido siempre un rol bueno en el Perú, manteniendo sus competencias. Y tenemos otra última, que en verdad también ha tenido un gran desarrollo en los últimos años, que es la Comisión de eliminación de barreras burocráticas. La eliminación de barreras burocráticas lo que hace es verificar la calidad regulatoria de las normas. La calidad regulatoria de las normas que restringen el mercado en general. Ojo que esta comisión, en muchos casos, ha tenido casos muy parecidos o que han tenido mucho beneficio en la protección al consumidor. Y ha tenido también en algunos casos polémicas. Por poner un ejemplo muy simple, ustedes saben que en el Perú tenemos una ley que ustedes están discutiendo, me parece, ¿no? Una ley de los octógonos, en el caso de productos altos en azúcar, altos en grasas saturadas. Sí. Entonces, y estamos discutiendo también una nueva ley de etiquetado también, por esto que decía de los transgénicos, todavía no nos podemos poner de acuerdo qué tipo de etiquetado vamos a querer para los alimentos, lo cual es una locura. Nosotros, bueno, aquí tuvimos esa discusión varios años, ¿eh? Tuvimos dos grandes líneas, la de los octógonos, negros, con un tope mínimo de cierta cantidad de grasas, y otro, el de los semáforos, que es mucho más complejo de entender, para ser sinceros. Nosotros nos decantamos luego de unas luchas encarnizadas entre la industria y las autoridades y las asociaciones de consumidores, y que tuvo mucho por medio de temas políticos por este tema de los octógonos. Pero miren qué interesante este caso. Este caso de los octógonos grafica un poco cómo esta comisión, por ejemplo, de eliminación de barreras burocráticas, es relevante, muy relevante en la regulación en general en el Perú. ¿Qué sucede? Nosotros se aprobó esta ley que aprueba los octógonos. Y en esta ley te decía que los octógonos tenían que tener esta forma, este texto,
y que eran aplicables cuando el producto tenía desde cierta cantidad de grasa, sodio, azúcar, para arriba, ¿no? Por cada 100 gramos, por decir, esta cantidad, tienes que colocar este octógono, y menos de eso, no. ¿Qué sucede? Que en una norma menor a un reglamento, en una norma de rango inferior, se estableció en qué parte tenía que ir el octógono y con qué tamaño exacto, y si era en el lado izquierdo o superior o inferior de cada etiqueta, porque ojo, no solo ven las etiquetas, también ven la publicidad. En la publicidad radial, en la de video, te decía el cómo, en qué parte exacta. Bueno, sucede que esa norma menor que la reglamentaria, que era un manual, así, manual de advertencias publicitarias se llamaba. ¿Qué fue lo que pasó? Que la Comisión de Barreras Burocráticas analizó si es que la ley que aprobaba los octógonos había delegado en una autoridad menor, la que emitió el manual, esa facultad. Y consideró que la ley, cosa que es verdad, la ley en ningún momento habilitaba a esa autoridad a emitirlo. Entonces dijo, es una barrera burocrática ilegal porque la entidad que emitió ese manual que restringe la libertad de los proveedores carece de competencias, nunca se le habilitó. Y por ende, todos esos requisitos que toda la industria peruana ya está cumpliendo sobre la forma de dónde, en el lugar preciso donde colocarlo en todos los medios publicitarios, incluido la publicidad en envase, no tiene sustento. ¿Se imaginan lo que fue a nivel político esa resolución? Porque, claro, las noticias se cuentan a la mitad, ¿no? En los medios era, Indecopi anula la obligación de colocar los octógonos, cosa que era absolutamente falso, ¿no? Lo que te estaba diciendo es que no estabas obligado a ponerlo en determinados lugares. De que tenía que estar, pero eras libre de ponerlo en el lugar que quisieras de tu etiqueta, y en el lugar que quisieras de tu anuncio publicitario, y tu página web, y tu comercial de radio, etcétera. Podías colocarlo al inicio, al final, donde tú quisieras, pero de que tenía que estar, tenía que estar. Pero claro, la noticia, el titular no decía eso. Esto fue un escándalo, otra vez todo el mundo, de hecho causó la renuncia de una serie de miembros de la Comisión de Barreras Burocráticas, un escándalo mayúsculo. Y bueno, de alguna manera a veces nosotros en broma decimos en clase, y aquí también entre los abogados de donde yo trabajo, que la Comisión de Barreras Burocráticas es la protección al consumidor de los proveedores, ¿no? ¿De quién vendría a ser nuestro proveedor como proveedores? El Estado con la regulación, ¿no? Tiene esta implicancia. Entonces, estas son todas las comisiones que tiene Indecopi. Se darán cuenta que tenemos una autoridad muy grande, con muchas competencias, y curiosamente hay competencias que podrían estar tranquilamente en otras autoridades. Hace poco, por ejemplo, se retiró de competencia de Indecopi la normalización, ¿no? La facultad de aprobar normas técnicas. Se sacó a una autoridad específica que se llama INACAL, que se creó para eso. Lo que creo que está bien. Pero curiosamente, como habíamos conversado en una reunión previa con María en otra ocasión, por ejemplo, en el Perú, en el 2015, entraron en vigencia las normas de protección de datos personales. Y curiosamente, esas normas no son competencia de Indecopi. Y tenemos otra autoridad distinta, autónoma, especial para eso, que como se imaginarán, esa materia entra mucho en conflicto con protección al consumidor. E Indecopi tiene unos criterios y esa autoridad tiene otros criterios. Entonces, tenemos aquí una figura bastante compleja a nivel, vamos a decir, institucional, ¿no? Hubiera sido mejor, creo que esa materia de la protección de datos personales se hubiera entregado, hubiera sido parte de las competencias de Indecopi, como es, no sé, en Colombia, en otros países, ¿no? De esa materia. Marcos, vos hablabas hace un rato, esto para comparar un poco procedimientos, ¿no? Vos hablabas hace un rato de que la resolución de segunda instancia de Indecopi es recurrible ante la justicia contencioso administrativa. Sí, sí, sí.
Bien, las sanciones administrativas, una vez que está agotado el procedimiento administrativo, se puede recurrir a la justicia. La crítica que hacemos desde acá a los procedimientos administrativos es que en definitiva el consumidor queda excluido del proceso, porque termina discutiendo en los tribunales el proveedor sancionado con el Estado, o en este caso el Indecopi, ¿no? Y el consumidor, que es eventualmente quien fue perjudicado o quien va a recibir, si hay algún reconocimiento, alguna indemnización, queda fuera del proceso. No sé si ustedes tienen previsto en este proceso la intervención del consumidor en sede judicial. Qué interesante lo que planteas, y a eso responde la consulta de Gabriel, que perdóname, Gabriel, no había respondido eso, pero ahí va la respuesta. En el Perú, el procedimiento de protección al consumidor no queda claro, y hay discusión, si es un procedimiento sancionador o es un procedimiento trilateral. Entonces, claro, luego de muchas discusiones, Indecopi sacó hace unos años, se emitió una norma que creó el procedimiento de consumidor sumarísimo, o sea, la versión corta para supuestos en función de cuantía. En esa norma, Indecopi expresamente reconoció que el procedimiento de protección al consumidor es un procedimiento sancionador con elementos de trilateral. Tenemos un procedimiento híbrido. Entonces, claro, Walter, nosotros aquí, el consumidor puede llevar el caso a un proceso contencioso administrativo. Curiosamente, no eres parte necesariamente en todo el estilo de la palabra, es un procedimiento mixto, ¿no? Tenemos una autoridad que sanciona, es un proyecto sancionador, y que la autoridad está detrás del procedimiento, pero tenemos un consumidor que no deja de ser parte. Por ende, sí es parte sí puede promover y puede participar durante todo el proceso judicial. Lo que sí es curioso, y yo les adelanto, chicos, es algo muy real, que en el Perú el índice de casos en que el Poder Judicial revoca por temas de fondo, resoluciones de Indecopi en todas las materias que les he mencionado, es baja. Normalmente, si el Poder Judicial cambia el sentido de la resolución, resuelve en contra de lo que resolvió Indecopi, es por asuntos procesales, por temas de debido procedimiento, por debido proceso, y normalmente declara nula la resolución y el caso vuelve a Indecopi. Pero resolver en el fondo, integrar la demanda, sí sucede. De hecho, yo he tenido un par este año, pero son muy escasos, muy escasos. Es un verdadero logro permitir obtener que el Poder Judicial revoque un asunto de fondo de Indecopi. Porque el Poder Judicial reconoce que el especialista en los temas es Indecopi. De hecho, Indecopi capacita a los jueces en estas materias. Entonces hay un tema ahí un poco complicado, ¿no? Sí, sí. Y estructuralmente Indecopi es autárquico, pero tiene delegaciones, imagino, en todo el país. Debe tener delegaciones en Piura, no solamente en Lima, ¿no? Digo, debe funcionar en todo el Tiene país. Delegaciones en varias partes del país, pero no en todas. No en todas. Claro. No en todas. ¿Qué hace el que no tiene una delegación Indecopi a mano? Ese es un verdadero problema, ¿no? Pero algo a mí que me llama la atención de otros países, por ejemplo, no sé, sin ir muy lejos, Brasil, es que uno encuentra tantos PROCONs como, no sé, yo bromeo siempre, digo, hay tantos PROCON como gimnasios allá en Brasil. Vas y por todo lado encuentras PROCON. En cambio, acá no. Acá recién las oficinas de Indecopi están descentralizadas y es un poco complicado. ¿Qué es lo que está haciendo Indecopi para eso? Bueno, y esto también nos ha dado un empujoncito la crisis del COVID, pero yo, ojo, que Indecopi yo lo había hecho previamente, es crear mecanismos de solución de controversias que sean 100% digitales. Puedes hacer reclamos por reclama virtual, y Indecopi lo que hace es informa al proveedor y fomenta la conciliación, fomenta un acuerdo amistoso. Entonces, eso lo he hecho ya de canal digital antes de la pandemia, ojo, y que es completamente gratis. Entonces, es algo, creo, muy valioso que hace Indecopi. De hecho, es la única autoridad administrativa que yo recuerde que hace eso, desde antes de la pandemia. Claro. Sí, acá lo ha empezado a hacer a partir de la pandemia el COPREC Digital, que es un servicio de conciliación previo a avanzar el proceso judicial. Acá
como la instancia administrativa es optativa, o sea, el consumidor elige si quiere la instancia administrativa o quiere la instancia judicial, lo que sí es obligatorio, previo a recurrir a la instancia judicial, no es obligatorio transitar un proceso de conciliación para tratar de llegar a un acuerdo amistoso antes de ir a tribunales. Y esa parte de conciliación, hoy por hoy, también se está haciendo en forma digital. Pasa que uno de los problemas grandes que tenemos en la Argentina es que la aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor fue delegada a cada una de las provincias. Entonces, cada provincia aplica la Ley de Defensa del Consumidor con sus propios criterios. No hay si bien hay una autoridad nacional, lo que resuelve la autoridad nacional no es obligatorio para las autoridades provinciales. Y más aún, una provincia grande como Buenos Aires resolvió que delegar la aplicación de las normas a su vez en los propios municipios. Entonces, la provincia de Buenos Aires tiene 135 municipios a los cuales ha constituido una autoridad de aplicación. Entonces tenés 135 criterios distintos de aplicación de las normas del consumidor. Y algunas provincias tienen una autoridad de aplicación centralizada y solamente tienen en la capital provincial y no las otras ciudades. O sea, hay una disparidad muy grande en materia de aplicación administrativa de los derechos del consumidor acá, ¿no? Y cada provincia y cada departamento y cada municipio, en algunos casos, hace lo que le parece. Y a eso hay que sumarle que en algunos municipios el derecho del consumidor no llega a ser comprendido con la trascendencia que tiene, y por ejemplo el intendente pone a un pariente, bueno, te tengo que dar un cargo y no sé cuál, bueno, ocupate la oficina de defensa del consumidor. Y así sucede que no resuelven nada, ¿no? Hay otras que funcionan realmente muy bien y controlan a los proveedores y generan conciliaciones, pero tenés la suerte, o el consumidor tiene que depender de la suerte del gobernante de turno para que le den bolilla. Sí, mira, pero ojo que esto que mencionas también está pasando en el Perú, desde que se crearon estas comisiones, que no son muchas, como les digo, descentralizadas. Lo que ha pasado es que estas comisiones resuelven de manera distinta, con distintos criterios con los que se resuelven en Lima, con los que resuelve el tribunal aquí, o los que resuelven incluso en las otras ciudades. Y sí, tenemos un tema ahí que indican que es falta de predictibilidad, ¿no? Que debería haber algún tipo de predictibilidad, pero al final creo que la ventaja que tenemos es que la segunda instancia sí es única, y está acá, en Lima, centralizada. De eso, de alguna manera, vamos, de esa manera vendría a ser un control, ¿no?, sobre la uniformidad, pero claro, eso implica que apeles al caso, al caso. Sí. Y con los pocos índices de revisión que vos decías que hay. Sí, y ojo, este tema es importante que has dicho sobre la especialidad. Nosotros en el Perú, de las universidades, si uno revisa la currícula de las universidades nacionales y privadas, yo creo que la mitad de las universidades tienen el curso de protección al consumidor como electivo. Ojo, o sea, y el resto no las tiene simplemente. Tiene un curso de competencia, propiedad intelectual, consumidor, o sea, todas las facultades de todas las competencias de Indecopi en un solo curso. ¿Y eso qué genera? Que no tengamos muchos especialistas, o que los especialistas en esta materia estemos centrados básicamente en las ciudades más grandes. Claro. Sí, eso, te entiendo. Acá hay una revisión grande de la carrera de abogacía a nivel nacional, y en los nuevos planes de estudios, el derecho del consumidor está como materia obligatoria. O sea, de hecho, yo tengo una materia de derecho del consumidor en la Universidad Católica, que es optativa o elegible, como decís vos, y a partir del 2022 pasa a ser obligatoria. En la Universidad de Buenos Aires todavía es optativa, pero todavía no modificó el plan de estudios, va a pasar a ser obligatoria en algún momento. Yo creo que las universidades están yendo en otras dos privadas ya es obligatoria, derechos del consumidor. Así que está empezando a ser inclusive obligatoria en los planes de estudio a futuro, ¿no? O sea, estamos esperando tener gente que haya estudiado específicamente la materia para dentro de 4 o 5 años. Sí, no, y no sé cómo va a nivel de posgrado, pero bueno, nuestra universidad, la Universidad Continental, es una de las pocas universidades que no son de Lima, que tiene este curso de protección al consumidor
exclusivamente para la materia. La mayoría de universidades que no son de Lima, que como les digo, consumidores, una materia más en un curso que abarca propiedad intelectual, competencia y todas las demás competencias de Indecopi. Y ojo, a nivel de propiedad intelectual, aquí tampoco tenemos mucha oferta, perdón, a nivel de consumidor en posgrado, tampoco tenemos una oferta académica tan amplia. Tenemos 2 maestrías que tienen que ver con propiedad intelectual y competencia, otra vez todo lo que Indecopi ve, ahí dentro tenemos, digamos, la especialidad para protección al consumidor, solo 2 maestrías en todo el Perú. Y programas de posgrado deben haber un par más, incluido uno. No, acá sí hay una oferta. Ojo, acá hay una oferta importante de cursos. Hay uno. De posgrados, acá hay una oferta grande. Sí. Ojo, sobreabundante, te diría. ¿Sí? No, aquí no. Y hay uno que promueve el mismo Indecopi. Curiosamente, Indecopi tuvo que sancionarse a sí mismo porque en el Perú está prohibido que las entidades nacionales realicen actividad económica cuando los privados ya la ofrecen. Y claro, Indecopi lanzó su escuela de propiedad intelectual y competencia en la que había una especialización en consumidor. Cuando el sector privado ya ofrecía eso en las maestrías, y entonces y dijeron Indecopi, tú que vigilas la competencia, no puedes hacer competencia desleal estatal cuando la Constitución te prohíbe ofrecer productos y servicios cuando ya hay un mercado privado para hacerlo. Y Indecopi tuvo que cerrar su escuela como independiente y la tuvo que juntarse en un convenio con una universidad privada. Y desde ahí hacen estos cursos de sus materias. Claro. Curioso, ¿no? Nuestra propia autoridad de competencia tuvo que darse media vuelta. Sancionándose a ella misma. Sancionándose a sí misma, exacto. Sí, si no, aquí... Marco, aquí, llevamos casi 2 horas de clase. ¿Puedo darle un descanso a los chicos ya? Porque me parece que ha sido un montón. Por supuesto que sí. Listo, muchísimas gracias. En verdad, muy interesante haberlos escuchado. Sus preguntas. Igualmente, también. Y vamos a seguir haciendo cosas juntos. Claro que sí. Encantado, en verdad. Les agradezco. Igualmente, Marcos, muchas gracias de vuelta a María y a Natalie que han coordinado esto con tanto esfuerzo. Así es. Yo en verdad les agradezco mucho por su tiempo, por el interés, María por la iniciativa, Natalie también, y a ti, Walter, por la disposición. Y a todos los que han estado aquí escuchándonos, en verdad, muchas gracias por su interés. Cuenten conmigo, yo igual les voy a dejar los datos que si tienen alguna curiosidad, algo que quieran saber sobre Perú, información, resoluciones, darles mi buscador de resoluciones, que ya lo he marketeado. Si lo necesitan, les puedo dar dónde ubicarlas y que puedan acercarse al derecho peruano, que tenemos bastante jurisprudencia, muchísimos casos en todas las materias que hemos hablado hoy. Dale, seguro que sí, y el Código de Consumidor de Perú es un modelo que acá estamos discutiendo, un Código de Defensa del Consumidor, y hay muchas cosas que hemos mirado desde allá, pues la legislación peruana en este punto es muy avanzada, muy rica y muy interesante. Así es, muchas gracias, cuenten conmigo, ya saben que cualquier contacto a través de María, yo con todo gusto les colaboro en lo que necesiten. Muchas gracias, Igualmente, Marco. Un abrazo grande para todos. Listo, hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Chao.